Muy buenos días, desde Radio Mágica, la voz de la metafísica, les damos la más cordial bienvenida. En este día jueves, 1 de febrero, de radiación del quinto rayo, rayo verde, la llama verde de la verdad, la curación, la consagración y la concentración. Pues bien, hoy continuamos con el tema de las iniciaciones mayores. El nacimiento, la primera iniciación. Y les estaremos compartiendo los años perdidos de Jesús. Cuando Herodes desencarnó, la Sagrada Familia regresó a Nazaret. En un momento de su vida, Jesús partió al corazón de Asia Central a pie y solo. Pasó un tiempo en Arabia, otro en Persia, luego en Kashmir y el Tíbet. Después fue al retiro de su maestro Maitreya, en India, para recibir instrucción más avanzada. Cuando Jesús llegó al retiro del señor Maitreya, el maestro estaba en profunda contemplación y no dio a notar delante de los otros discípulos que Jesús había llegado. A Jesús no le hicieron favores y fue tratado como los demás alumnos. En sus pruebas y vivencias, después de caer, tuvo que elevarse por su propio esfuerzo y se iluminó con el ejercicio de su propia luz. No recibió ayuda extra. Por eso llegó a ser el maestro que conocemos, que cuando estuvo en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya que él tuvo que salvarse a sí mismo solo, y he allí su mérito. Maitreya y Jesús. En la India, Jesús junto a otros estudiantes aprendió de Maitreya el poder de la concentración mental sobre la afirmación, el significado del poder de la palabra y ciertos mantras específicos. Los estudiantes tenían que manifestar exteriormente el poder de un mantra antes de que se les diera otro, y así sucesivamente. No había favoritismo para nadie. En el retiro del señor Maitreya, Jesús trabajó en concienciar y vivenciar la frase: yo soy lo que yo soy. Y yo soy la resurrección y la vida. Jesús aprendió a conocer su propia presencia yo soy, a la cual se refiere como el Padre, ya que la gente no estaba preparada para saber más detalles sobre el yo soy, lo mismo que en tiempos de Moisés. Cuando Jesús finalizó su entrenamiento con Maitreya, partió de la misma manera en que había llegado, sin que nadie se percatara de su retirada. Él regresó caminando a través de la arena del desierto y de los rocosos cerros, usando constantemente la afirmación: yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino de perfección, ahora manifestado. Jesús habla de su relación con Maitreya. Muchos de los que invocaron al señor Maitreya no recibieron de él ni una sola expresión verbal a lo largo de toda la encarnación, pues él consideró que ni la luz ni la conciencia de dichos seres merecían la inversión de sus energías y la correspondiente responsabilidad que entraría al mundo de los estudiantes. En caso de que no pudieran hacer de esa verdad un hecho, estos aspirantes se sentaron dentro del aura del maestro durante toda una encarnación, felices con el solo hecho de tocar el borde de su aura. Se contentaban con sentir sus propias débiles energías espirituales elevándose sobre la constante marea de adoración y de devoción a Dios.
Esperaban que quizás, dentro de su propia aura, algún día, en algún momento, pudieran encenderse una chispa magnética que atrajera siquiera un parpadeo de interés de sus ojos, un asentimiento de su cabeza o la bendición de su mano, haciendo una genuflexión cuando tal reconocimiento se les daba sin siquiera una palabra audible. En cuanto a mí, me uní a esos peregrinos sin ningún tipo de anuncio. Me senté con los demás en el círculo sin nombre y el maestro, en profunda meditación y contemplación, no dio indicación alguna de que estaba consciente de mi presencia allí. No fui proclamado como el Mesías, ni distinguido con ningún tipo de favores. Yo habría de elevarme o caer como cualquier hombre o mujer sobre mi propia luz, y no lo hubiera querido de ninguna otra manera. Cuando la humanidad y los estudiantes que se esfuerzan por conseguir un lugar o cargo lleguen a comprender esto, sus corazones conocerán la paz. Nunca olvidaré mi partida ni al señor Maitreya, el amor y la bondad en esa grande y bella presencia, al tiempo que me abrazaba y exhalaba una oración del corazón que sentía a través de la conciencia de mi propio ser. Porque él sabía cuánto dependía de mi fidelidad a mi voto y cuánto dependía de mi capacidad para retener la visión de mi servicio a lo largo de esos primeros años. Cuando yo no habría de ser favorecido especialmente entre los hijos de los hombres, mi oración se unió a la suya. 48 horas después de haber recibido la afirmación, yo soy la resurrección y la vida. Como ustedes saben, se me reveló la plenitud de mi misión y logré el propósito de mi visita. Nunca estaré lo suficientemente agradecido por ese bendito ser que me dio la clave. Recuerden, sin embargo, que yo preparé la tierra para que fuera sembrada, y después de que se me dio, mi vida tuvo que nutrir y desarrollar la planta y la cosecha. Cuando partí no hubo ninguna despedida. El círculo de esperanzados peregrinos ni siquiera se enteró de que uno de ellos ya no estaba allí. El maestro ni siquiera abrió los ojos ni hizo gesto alguno durante todo el camino de regreso a través de las calientes arenas de la India, a través de los páramos y colinas. Me regocijé una y otra vez en la riqueza que había recibido del ser, tan solo en esa frase: yo soy la resurrección y la vida. Sobre ella construí un ministerio que se yergue hoy como un ejemplo manifiesto de que no es necesariamente la cantidad de conocimiento, sino la aplicación del conocimiento recibido, lo que produce resultados, constituyendo estos una prueba de maestría y liberación para la humanidad. No tomen estas palabras y esta instrucción a la ligera. Llévenla a sus hogares, a sus conciencias y al interior de sus corazones. Entretejan en formas manifiestas una aura tal a su alrededor que su gurú, al verlos, pueda decir: este estudiante está listo para que se le confíen más verdades, mayores poderes, una comprensión más profunda de la ley. Regreso a Luxor. Antes de iniciar su ministerio público en Israel, Jesús fue de nuevo al templo de Luxor en Egipto y junto con María pasó 3 años allí, durante los cuales ambos terminaron de atravesar las pruebas que les faltaban. La iniciación final del retiro de Luxor consiste en sacar la corriente de vida del cuerpo, conscientemente y a voluntad, a través de la respiración controlada, y luego regresarla al cuerpo, ser capaz de retirar los sentidos del contacto con el exterior y suspender la respiración dándole al cuerpo la apariencia de estar muerto. Esto se llama vida suspendida
Este entrenamiento le fue dado a Jesús como preparación para la crucifixión y resurrección. María también tomó esta iniciación para estar familiarizada con la vivencia que Jesús tendría en la cruz. Por eso, el sostenimiento del concepto inmaculado por parte de María durante las 3 horas de la crucifixión de Jesús fue la asistencia más grande que él tuvo y lo que le permitió resucitar. Adquirir la cuarta iniciación de la crucifixión en un retiro como el de Luxor, completamente apartado y armonioso, es relativamente más fácil y diferente que hacerlo públicamente en medio de una masa humana descontrolada, gritando, llena de odio y venganza, confundida, viciosa y desenfrenada, como le tocó a Jesús en la cima del Calvario. Los maestros ascendidos han aprendido a suspender la respiración, retirar la conciencia del cuerpo, salir por 3 días de la encarnación y luego regresar, dirigiendo la conciencia hacia el cuerpo. Esto está simbolizado en la resurrección de Jesús, cuando él movió el sello de la cubierta de piedra del sarcófago, la levantó y resucitó. Por eso los maestros ascendidos y los que estudian estas enseñanzas no creemos en la muerte. Esenios. Jesús perteneció a los esenios, que era una secta judía muy parecida a lo que después fueron los cristianos. Los esenios rechazaban los placeres de la vida, hacían voto de castidad y celibato, eran abstemios, vivían sin mujeres, sin amor carnal ni dinero, con muy duras prácticas ascéticas, como la de ir a meditar a los desiertos, tal cual lo hacía Jesús. Eran muy piadosos, dedicados a la oración y al estudio de la Biblia, asiduos a las abluciones o purificaciones con agua, como el bautismo, practicaban el banquete sagrado de pan y vino, como lo realizó Jesús en la última cena, y esperaban al Mesías y sus dirigentes se llamaban obispos, además de tener una comunidad sacerdotal. Las ruinas del Qumran pertenecen a un monasterio esenio que muchos aseguran tuvo relación con la vida de Jesús. San Juan Bautista fue esenio, ya que todas las características de su vida así lo demuestran. El andar vestido con pieles, vivir en el desierto y bautizar a la gente con agua en el río Jordán. Qumran es una zona arqueológica que se encuentra del lado israelí del Mar Muerto, aproximadamente a 1 hora en auto desde Jerusalén. Las excavaciones en este sitio se iniciaron en 1952 para dar a luz pública muchos secretos guardados de la vida de Jesús. En Qumran vivieron los esenios desde el año 180 a.C. hasta el 68 de nuestra era, cuando la invasión de los romanos los obligó a abandonarla. Pero antes de hacerlo, dejaron muy bien enrollados en vasijas alargadas y resguardados en cuevas cercanas unos 800 manuscritos, algunos de los cuales son originales de la Biblia, mientras que otros contienen relatos con desconocidas revelaciones que guardan una estrecha relación con la vida de Jesús. Parece ser que las ruinas del Qumran son una copia en miniatura de Jerusalén, y los esenios se comportaban allí como si estuviesen en Jerusalén de oro. Cada lugar del Qumran tenía una correspondencia exacta con la de Jerusalén, que está a 20 kilómetros de allí. Si hiciéramos el trayecto en línea recta, la primera comunidad de Qumran se formó con sacerdotes desterrados del templo de Salomón. Manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto conforman el descubrimiento literario más importante desde los tiempos de Jesús, compuesto por más de 800 volúmenes escritos en papiro, cuero y cobre, entre el año 25 a.C. y el 168 después de Cristo. Fueron hallados causalmente por 3 pastores beduinos en 1947,
Actualmente están resguardados en un museo llamado Relicario del Libro. Después de 60 años de su descubrimiento, no se han editado ni traducido completamente debido a que podrían hacer tambalear muchas de las creencias tradicionales del catolicismo. En los manuscritos del Mar Muerto, todos los nombres de personas y lugares están escritos en códigos o lenguaje simbólico, al igual que la Biblia, el libro más importante por el cual los diseños se regían. Dentro de este lenguaje simbólico aparece el nombre de un personaje que esconden bajo el título de Maestro de Justicia, que es mencionado frecuentemente y guarda una estrecha conexión con Juan el Bautista, ya que éste predicaba unas enseñanzas parecidas, que el mundo estaba al borde del pecado y había que arrepentirse, y a sus seguidores se les llamaba hijos de la luz. También hablan de un maestro impío, que muchos afirman se trata de Jesús. Por la paleografía, que es la forma y diseño de las letras de los manuscritos, se sabe que muchos son de la época de Jesús, precisamente los que hablan del maestro de justicia y del maestro impío. Tratan de algo que disimuladamente narran los evangelios, que Jesús se rebeló contra las más arraigadas tradiciones del clero judío, contra las prácticas de guardar el sábado, la costumbre de comercializar con algunos beneficios espirituales como la salvación, ya que volcó las mesas de los cambistas y fue contra muchos ritos, asunto que se ve a las claras en los evangelios, cuando Jesús acusa a los fariseos y escribas de sepulcros blanqueados e hipócritas. Por todo esto, al comienzo de la pasión, a Jesús lo acusan de blasfemo ante el Sanedrín. Jesús se vistió con la túnica blanca del sacerdocio judío y rompió varios esquemas tradicionales. Se rebeló contra la autoridad sacerdotal, atacó las componendas de intereses sociales de la religión, oponiéndose abiertamente a los formalismos ritualísticos y a la manera de orar. Para más lío, Jesús andaba ofreciéndoles el cielo a personas proscritas por el clero de la época, como las prostitutas, ladrones y cobradores de impuestos. Jesús fue un auténtico revolucionario en temas de espiritualidad. Por eso lo expulsaban de algunas sinagogas cuando predicaba y se tuvo que ir de Nazaret a vivir a Cafarnaúm. Fue casi lo mismo que le pasó al señor Gautama con la casta brahmánica en la India y lo que le aconteció a Krishnamurti con la sociedad teosófica a principios del siglo XX. En los rollos del Mar Muerto nos enteramos que para los diseños existía una condición de monja para la mujer a la que se le llamaba virgen, porque eran las vírgenes consagradas al templo. La Madre María era una de estas vírgenes, y al salir embarazada se dijo y quedó a través de los siglos, la Virgen dio a luz. En un juego de palabras quedó el dicho de que María dio a luz siendo virgen. De esto hicieron tal escándalo que fue motivo para que los cristianos se dividieran, lo discutieran en concilios e hicieran de ello dogma de fe. Los esenios sabían que sólo el Santo Espíritu de Dios dentro del ser humano podía producir la maravilla de la creación de otro ser humano. También tenía la costumbre de decir que algunos de sus miembros representaban aspectos de la divinidad, y no es muy difícil que es una forma de hablar. Se refirieran a José como una expresión del Espíritu Santo, tal cual muchas personas hacen ver al Papa como una encarnación del Cristo en la tierra. Técnica Pesher. Con las investigaciones de los rollos del Mar Muerto, se ha descubierto lo que se llama en hebreo la técnica Pesher, que quiere decir interpretación. Y es que a mucho de lo narrado en la Biblia hay que buscarle su significado oculto,
para que pueda tener sentido. San Pablo dijo que leer la Biblia literalmente era letra muerta. Hay narraciones en los evangelios que parecen históricas, pero que son simbólicas y solamente las pueden captar los que tienen conocimientos especiales. El sentido literal no deja de tener validez, pero el simbólico es superior. Jesús ya usaba este lenguaje cuando hablaba en parábolas. Muchos relatos que parecen históricos en la Biblia y en la vida de Jesús fueron escritos por los evangelistas también en parábolas y solamente pueden ser descifrados con la técnica Pesher. Con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, se han develado algunos misterios sobre la vida de Jesús cuando encarnó como el Cristo. Y hasta aquí, queridos amigos, desde Radio Mágica, la voz de la metafísica, hemos compartido con ustedes de las iniciaciones mayores, la iniciación, el nacimiento. Muchas gracias a todos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto.